Buenas tardes a todos, gracias por venir acá, gracias a INIA de Uruguay por organizar este evento, gracias a los investigadores, a los productores, que eso también es muy importante tenerlos acá, que ustedes son los que validan toda esta historia. Me quedé con un montón de preguntas de las presentaciones anteriores, me imagino que después le iré consultando alguna cuestión a cada uno. Me parecieron temas muy importantes, muy interesantes. En la presentación que yo les voy a dar ahora, les voy a contar un poquito qué es Fontagro. Alguna gente conoce, otra gente no tanto. También les voy a contar por qué es importante trabajar en la forma en que Fontagro trabaja, que es a través de plataformas regionales. Y esto tiene que ver con lo que decía el doctor Repetto al principio, que es esto de aprender a trabajar juntos, ¿sí? En Fontagro se trabaja con productores de todos los países de América Latina que están todos los días viviendo situaciones bien difíciles y bien diferentes. Entonces, esta forma que yo les voy a contar ahora de lo que hace Fontagro es muy importante en cuanto a lo que es la generación de nuevo conocimiento y, de hecho, la sostenibilidad de una forma de trabajo diferente. Bien, entonces, Fontagro, Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, creado en el año 98. Ya este año vamos a cumplir ahora en junio nuestros 20 añitos. Es, diría yo, un único mecanismo de cooperación regional que existe a nivel de América Latina y el Caribe y con bastante posicionamiento a nivel internacional, que fue creado en el entorno del Banco Interamericano de Desarrollo en aquella época, cuando un grupo de personas se dio cuenta que era muy importante tratar de tener un fondo, un capital que permita apoyar a la investigación científica de los países de América Latina. Y en ese sentido, ese grupo de personas lograron que unos primeros 15 países tomaran capital o destinaran parte del capital del país a conformar este fondo, ¿sí? Que es este mecanismo de cooperación. Actualmente Fontagro cuenta con 15 países, que son 14 de América Latina y el Caribe y España. Estamos trabajando arduamente para sumar más países, más realidades de productores que quieren ser escuchados, que quieren ser atendidos y también de investigadores. Tenemos a la fecha alrededor de 135, un poquito más, que todavía no están aprobados, pero están ahí en la gatera, como quien dice, 135 plataformas regionales de innovación y que aproximadamente representan un capital de 105 millones de dólares que se ha otorgado al territorio. De esos 105 millones le quiero entregar 3 numeritos más. El primero es que Fontagro aportó aproximadamente 19 millones de dólares a esas 135 plataformas. 18 millones vinieron de apalancamiento con otras agencias internacionales, y acá está lo importante de Fontagro como mecanismo de movilización de recursos, y aproximadamente unos 68 millones de dólares, la parte más importante, viene del aporte de las instituciones que forman parte de las plataformas. Nosotros le decimos el aporte de contrapartida, que a veces es en efectivo o también a veces es en especie, ¿no? Países beneficiados, como mínimo 25. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque uno de los objetivos de Fontagro es crear bienes públicos regionales. Una vez que una plataforma crea conocimiento, crea una innovación, eso está disponible para todos los productores del mundo. Entonces, tal vez nosotros ahora no tenemos forma de medirlo, pero yo estoy muy segura que hay muchos de los conocimientos que se han generado en estas plataformas en estos últimos 20 años que seguramente están siendo utilizados por otros países y por otras instituciones. Fontagro cuenta con un sistema de gobernanza y también con un plan de mediano plazo. Como ustedes saben, no se puede trabajar o planificar si uno no sabe para dónde va. Entonces, en el 2014, el grupo de directores, que no les conté anteriormente, pero los directores que forman parte del consejo directivo son los presidentes o directores ejecutivos de cada uno de los INIAs. Por ejemplo, el doctor Repetto es el representante por Uruguay. Ellos decidieron validar un plan de mediano plazo donde reconocen a Fontagro como un mecanismo de cooperación en su visión. ¿Sí? Disculpen si está un poquito chico, y en la misión se lo reconoce como un mecanismo que quiere contribuir a la innovación con especial foco en la agricultura familiar. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que principalmente se trabajan? Es todo lo que es innovación, todo lo que es adaptación y mitigación al cambio climático,
todo lo que tiene que ver con intensificación sostenible de la agricultura y la gestión de los recursos naturales, que es eso, creo que es una de las cosas más desafiantes que tenemos, y después todo lo que tiene que ver con competitividad, cadena de valor y agregado de valor. Los rubros donde Fontagro interfiere son todos, ¿no? O interviene son todos, es la ganadería, la lechería, los cultivos hortícolas, las frutas tropicales, frutas amazónicas, la apicultura. Acá tenemos al doctor Vedas Carrasbure, en uno de el proyecto ganador a la excelencia científica del año pasado. Y como les contaba, Fontagro se distingue por esta forma de trabajar de plataformas, ¿sí? Estas plataformas que son multiagencias, que son regionales, donde sí, como mínimo, se pide que participen instituciones de al menos 2 países miembros de Fontagro, ¿sí? Y al mismo tiempo promocionamos que exista alianzas pública-privadas, porque entendemos que en las plataformas la participación de los productores y también de otros agentes de la cadena es clave. ¿Y es clave para qué? Para hacer sostenible todo esto que los investigadores trabajan o van descubriendo en su trayectoria. Nosotros tenemos siempre en las plataformas un organismo que actúa como ejecutor, que sería como el organismo líder o agencia ejecutora. Después generalmente hay instituciones que son coejecutores. Muchas veces hay plataformas que tienen hasta 7 u 8 coejecutores. También hay organizaciones que son asociadas. Y lo más importante es que participan agencias de cofinanciamiento, ¿no? Cuando en el mundo, ustedes imaginarán, hay muchas instituciones públicas y privadas que están interesadas en promocionar la investigación en determinados rubros. Entonces, cuando encuentran un tema donde Fontagro está también financiando, muchas de ellas deciden confinanciar y apoyar esa iniciativa. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, tenemos ya casi 7 años de trabajo con Nueva Zelanda en todo lo que es mitigación de gases de efecto invernadero. Fontagro trabaja con convocatorias anuales. Yo sé que hay muchos que están interesados en la convocatoria actual, que está abierta hasta el 30 de abril próximo, y que lo que estamos tratando de ofrecer es que se propongan perfiles que muestren cómo se pueden hacer escalamientos de casos exitosos de innovación. Y eso es abierto, eso es competitivo, todos los países pueden participar, siempre promocionando esta construcción de plataformas regionales. Y después hay otros mecanismos que no son competitivos, sino que se trabajan más a lo interno del consejo directivo y donde los directores son los que dan un poco la línea estratégica de cuáles son los temas en donde Fontagro debería apoyar. Como les decía, nosotros promocionamos las alianzas público-privadas y en este gráfico, que se construyó con base a datos de octubre del 2016, lo que nos hemos dado cuenta es que un 30% de las instituciones que forman parte de estas plataformas de Fontagro son del sector privado. Y también hay universidades, hay instituciones públicas como los INIAS, hay ONGs, hay organismos internacionales. O sea, lo que se busca en estas plataformas es que exista diversidad de las instituciones, del sector público, del sector privado, regionales, internacionales, pero principalmente tienen que existir productores que estén dispuestos a ser parte de todo este proceso. Yendo más al tema de ganadería, miren, es un ejemplo de lo que se ha cofinanciado en Fontagro en el tema de ganadería sostenible y mitigación a ganadería, casi aproximadamente 5 millones de dólares. Y estos son partes de los socios con los que hemos trabajado en estos temas. Y como verán, siempre hay un líder y hay países miembros que actúan como coejecutores. Lo importante de estas plataformas es que no es solamente países de Cono Sur o países de región andina o países de Centroamérica. Lo que nosotros tratamos de buscar es que exista cierta mezcla entre países de distintas regiones para que justamente se puedan testear o generar nuevos conocimientos en distintos ambientes y se puedan fortalecer capacidades en distintos países al mismo tiempo. Y acá, por ejemplo, vemos que dentro de los resultados que tenemos de estos proyectos, que ya están terminando algunos, no solamente nos enfocamos en ver cuáles son los resultados que han alcanzado, sino también cuánta gente han capacitado y qué facilidades también se les ha dado a los productores para adquirir entrenamiento en los distintos conocimientos que se van logrando.
Bien, el tema era, bueno, ¿cuál es la visión de Fontagro? Y antes de hablar de visión, siempre tenemos que ver un poquito qué pasa en el contexto, ¿no? Para saber cuál sería la dirección que uno debería tomar. Creo que todos saben que a nivel mundial a mí me gusta solamente destacar 3 puntos que tienen que ver con lo que es el crecimiento de la población mundial. Algunas fuentes dicen 9.5, otros 9.7 billones de personas. Bueno, al 2050 obviamente va a haber un crecimiento muy grande, pero ese crecimiento va a venir acompañado de un incremento del ingreso per cápita. Y ese ingreso, que va a ser generalmente en clases medias de países emergentes, va a tener impacto directo en lo que es el cambio de la dieta, que es incorporar más proteína dentro de sus dietas, como también un proceso más fuerte y acelerado de urbanización, como también de pobreza periurbana. Nosotros esto lo tenemos muy en cuenta porque esto afecta, por ejemplo, directamente a lo que está pasando con lo que es la migración rural y los problemas de recambio generacional en el territorio que a nosotros nos compete, que es el campo. ¿Sí? La gente, y eso hay estadísticas que uno viene viendo desde hace mucho tiempo, hay un proceso de migración que se fue gestando desde hace muchas décadas atrás, y esto es general para todo el mundo, pero especialmente en los últimos años hay un proceso de aceleramiento de este movimiento de las personas. ¿Y qué pasa entonces con América Latina y el Caribe? ¿Cómo nosotros nos posicionamos? Pensando que Fontagro es un mecanismo de cooperación que está en ese nivel. Me tengo que apurar bastante, me parece, a 5 minutos. Nosotros sabemos que América Latina es muy importante por la dotación de recursos naturales que tiene. Nuestras economías son economías que son básicamente agrícolas. Todos los países de América Latina y el Caribe producen para consumo, pero también producen para exportar, y acá está el gran desafío. Hay una tendencia decreciente de últimos años en lo que son las inversiones públicas de I+D+I, y eso hace que Fontagro sí sea importante al momento de apoyar la investigación de las instituciones, y principalmente en Fontagro nos enfocamos en la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque más del 90% de lo que consumimos y de lo que se produce viene de este segmento de la agricultura, que podría hablarles un poquito más, pero bueno, no voy a tener mucho tiempo. Yendo a lo que es el contexto de la agricultura y la ganadería, no voy a enfocarme mucho en esto porque todas las presentaciones anteriores más o menos estuvieron hablando de cambios que tienen que ver con estas tendencias, pero sí me voy a concentrar es que nosotros para innovar sí necesitamos trabajar con el sector de la cadena de valor, con el sector del comercio, con la comercialización, con el consumidor. A veces nosotros como técnicos nos metemos mucho en la teoría desde el lado de la oferta, y lo que tenemos que hacer es movernos del lado de la demanda. ¿Qué es lo que quiere comer el consumidor o qué es lo que va a consumir? Rápidamente, en un estudio de productividad total de los factores, todos hablamos de productividad y siempre decimos, cuando hablamos de productividad en cultivo, decimos, bueno, el rinde por hectárea y la cantidad de kilos por hectárea en el caso de los sistemas ganaderos, pero en realidad el concepto a nivel de política pública que tenemos que manejar es de productividad total de los factores, que es un concepto que no es nuevo, es viejo, pero que sí hay que estudiarlo. Yo tuve la posibilidad de hacer el estudio de este indicador en los últimos 100 años para Argentina y de los últimos 50 años para el sector agrícola y ganadero. Y sí quiero mostrar esto, que esta caída de productividad que se produce acá es porque cuando las políticas afectan más a un sector que a otro, por ejemplo, benefician o facilitan en el caso argentino, el sector agrícola respecto al ganadero, y las inversiones en I+D+I en la ganadería no fueron tan fuertes como en la agricultura, el crecimiento del sector, del producto, se vio más justificado por un aumento del uso de la tierra, una expansión de la tierra en vez de ganancias propias de los sistemas productivos. Y es ahí donde está uno de los desafíos. Bien, visión de Fontagro es buscar nuevos modelos de investigación, desarrollo e innovación. Esto de las plataformas regionales es muy importante. No dejar de pensar en el enfoque participativo, todo lo que tiene que ver con la coinnovación. Análisis integral, no hay que dejar de lado el tema comercial, el tema de quién nos compra, para quién nosotros estamos produciendo, y enfoques multidisciplinarios. No son solamente agrónomos o veterinarios, necesitamos contadores, administradores, abogados, gente de marketing, gente de robótica, gente de otro tipo de ciencias que nos van a seguramente traer un conocimiento adicional. Es importante mejorar la productividad, pero también tenemos que mejorar la cadena de valor. Yo me pregunto, todo lo que hacemos acá, ¿sería bueno conversar con los que están del lado de la comercialización y pedirles a ellos, bueno,
¿cómo nosotros podríamos tener un acuerdo con ustedes de vender un poco mejor? Donde el productor tenga un incentivo para incorporar todas las nuevas tecnologías o los nuevos conocimientos que nosotros producimos. Y la importancia de seguir intensificando sostenible y ecológicamente, porque no nos olvidemos que América Latina tiene la gran ventaja comparativa de sus recursos naturales, de la gran dotación, pero también eso lo tenemos que mantener como ventajas competitivas cuando decimos que podemos producir acá a Pasto la mejor carne del mundo y al mejor costo posible. Bien, segunda parte de la visión de Fontagro, mayor inversión. Seguir promoviendo alianzas, generar bienes públicos regionales con el objetivo de mejorar el bienestar del productor, que es la persona que tiene el conocimiento y está en el territorio, y fortalecer las capacidades de los investigadores.